Punto número 3. Proyecto de acuerdo de respaldo para aprobar en cada una de sus partes el acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, aprobado en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Es todo este punto, señor presidente. Esta sesión extraordinaria con los diferentes puntos que contempla la agenda pautada para el día de hoy. Hasta el momento se han celebrado dos acuerdos que son parte de lo pautado para esta sesión extraordinaria. Los acuerdos atañen a los acuerdos parciales logrados en México en este proceso de negociación. Ciudadana secretaria, sírvase por favor leer el acuerdo suscrito en la capital de los Estados Unidos mexicanos. Acuerdo en respaldo al acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, considerando que el pasado viernes 6 de septiembre de 2021, delegadas y delegados del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y sectores de la oposición venezolana suscribieron en la Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, un acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba que reivindica los derechos inalienables del Estado venezolano de independencia, la libertad, la soberanía, la integridad y la autodeterminación nacional, con el objetivo de retomar las vías de las negociaciones entre Guyana y Venezuela para lograr un consenso satisfactorio entre ambas partes con respeto absoluto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en apego al derecho internacional y en base a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela, en su condición de una patria soberana, libre e independiente, define el espacio geográfico de la nación, incluyendo aquellos espacios compuestos por los territorios de la antigua Capitanía General de la República antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, donde se refleja la integración de la Guayana Esequiba en conjunto con las demás provincias que conformaron la República Independiente, considerando que el desarrollo de los procesos de diálogo y negociación son los medios idóneos para consolidar la convivencia pacífica y democrática, garantizando la estabilidad y la prosperidad que nos permita dirimir pacíficamente las controversias existentes entre las naciones, reafirmando la independencia y soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela, considerando que el proceso de diálogo y negociación que se desarrolla bajo el amparo del Memorándum de Entendimiento suscrito el pasado 13 de agosto de 2021 atiende a los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano y su actuación, entre ellos la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, considerando que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela está dispuesto a invitar a los representantes de la República Cooperativa de Guyana a retomar el proceso de negociación con los fines de construir una sociedad justa y amante de la paz, garante de prosperidad y bienestar para los pueblos, rechazando cualquier forma de violencia política que perturbe la estabilidad pacífica, la convivencia social y la democracia plena. Acuerda, primero, respaldar y aprobar el acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre Guayana Esequiba, suscrito en Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, el 6 de septiembre de 2021. Segundo, reafirmar el compromiso del Parlamento Nacional con el desarrollo de todos los procesos de diálogo que sean necesarios para asegurar la paz, la soberanía nacional, fortalecer la democracia y contribuir al desarrollo económico y social de la nación. Tercero, publicar este acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado
en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los 14 días del mes de septiembre de 2021, año 211 de la Independencia, 162 de la Federación y 22 de la Revolución Bolivariana. Esto de la propuesta de acuerdo, ciudadano presidente. Pero, ¿podría por favor leer el acuerdo firmado en México? Sí, claro. Gracias, secretaria. Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Las partes designadas a efectos de este proceso como el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, actuando de conformidad con lo previsto en el Memorando de Entendimiento suscrito el 13 de agosto de 2021 en Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, reivindicando como derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, ratificando que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810. Reiterando que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco jurídico vigente entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, en adelante Guyana, el cual tiene como objeto y propósito alcanzar el arreglo práctico y mutuamente aceptable de la controversia entre las partes, reafirmando que la Corte Jurídica reconocer sobre la validez del laudo arbitral de 1899 con base a una demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana que contraría el texto y el espíritu del Acuerdo de Ginebra, con base a lo establecido en el numeral 2 de los términos generales contenidos en el memorándum de entendimiento antes referido. Acuerdan, primero, ratificar los derechos históricos e inalienables de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio de Guyana Esequiba, conforme a los cuales la frontera oriental de Venezuela es la medianera del río Esequibo. Segundo, expresar nuestro desacuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia de atribuirse jurisdicción para conocer sobre la validez del laudo arbitral de 1899 a partir de la demanda unilateral de Guyana. Tercero, realizar un nuevo llamado a Guyana para que retome el camino de las negociaciones directas con el Estado venezolano, a fin de alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio, canalizando de esta manera, de forma amistosa, la resolución de la controversia, en apego al derecho internacional y con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Cuarto, destinar los mejores esfuerzos a la difusión pedagógica nacional y reconocimiento internacional de la posición venezolana plasmada en este acuerdo. Se hacen 3 ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad de México, Estados Unidos mexicanos, a los 6 días del mes de septiembre de 2021. Suscrito en Ciudad de México el 6 de septiembre de 2021 por Jorge Rodríguez Gómez, jefe de la delegación, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerras y Roberto Enríquez. Es todo del acuerdo en México, señor presidente. Gracias, secretaria. Siguen firmas, ¿no? Después de esos nombres que usted mencionó allí. No, está bien, está bien. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. El territorio ocupado o no del Esequibo es nuestro y en ningún momento ningún venezolano debe dudar ni por un segundo de que ese territorio es nuestro. Venezuela no acepta que errores del pasado lejano y del pasado reciente nos alejen de nuestra territorialidad en el Esequibo.
La Comisión Especial de la Asamblea Nacional que preside el diputado profesor Germán Escarrá ha hecho esfuerzos para que esta bandera se vuelva a levantar. Una bandera que algunos consideran que estaba a media asta y otros que estaba en el suelo. Pues nos hemos ocupado de que esa bandera se levante, y se levante en Caracas, se levante en Venezuela. Qué bueno, presidente, que usted mandó a leer el Acuerdo de México. Ojalá que con el correr de los días mande también a leer las actas de la comisión que preside el doctor Escarrá, que no ha tenido que ir hasta México para reconocer que el Esequibo es nuestro. Algunos tuvieron que ir hasta México para reconocer que ese territorio era nuestro. Ese mundo azteca y maya fue testigo de que venezolanos dijeran que ese territorio era nuestro. Nosotros celebramos que se hayan sentado a rectificar, a entender que el Esequibo no puede ser instrumento de diatriba política. El territorio del Esequibo es nuestro, de nuestros antepasados, de nuestro presente y de nuestro futuro. Por eso la fracción de la Alianza Democrática celebra, aplaude y votará este acuerdo que no ha hecho falta sino aprobarlo desde Caracas y ratificarlo desde la ciudad de Caracas y no desde alguna pirámide. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Francisco Torrealba. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Bueno, como estoy a más de 2 metros de todos ustedes, queridas compatriotas bolivarianas, colegas parlamentarias y compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios, me retiro el tapaboca con la autorización del presidente. Quiero comenzar por decir que estamos muy contentos de haber podido ser parte de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, designada por el gobierno constitucional de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, que fue a México y que está dispuesta a ir a cualquier lugar del planeta donde sea necesario ir para defender los intereses de las venezolanas y de los venezolanos, que han estado en riesgo peligrosamente, porque debe recordar el país que los que crearon una ficción y que nombraron embajadores y embajadoras ficticios, el del Reino Unido en alguna oportunidad llegó a ofrecer, a cambio del respaldo de la ficción, concesiones sobre el territorio de la Guayana Esequiba, que nos pertenece y nos pertenecerá por siempre a todos los venezolanos y a las venezolanas, y que forma parte íntegra del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Así que, colega parlamentario que me antecedió, a donde tengamos que ir, iremos. Con la conducción acertada en las orientaciones políticas de nuestro querido hermano presidente Nicolás Maduro Moros, hasta donde tengamos que ir, iremos. El tiempo que sea necesario reunirse, nos reuniremos. Y vean ustedes que en relativamente poco tiempo, porque esta es apenas la primera reunión que se produce después del memorándum de entendimiento suscrito el 13 de agosto, es la primera reunión que se produce entre las delegaciones de las dos partes. La parte que representamos nosotros, que encabeza nuestro querido compatriota bolivariano y colega parlamentario Jorge Rodríguez Gómez, que ha además hecho una extraordinaria exhibición de habilidades en términos de lo que significa la paciencia y la claridad política, en términos de lo que posiblemente sea una contribución adicional. Yo quiero hacer un reconocimiento público a mi colega Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, porque quizás hasta a entender
las cosas que se ocultan dentro de las mentes de este sector de la oposición venezolana, que ha sido especialmente destacado en la forma como le ha causado sufrimiento y dolor injustamente al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces yo quiero pedir aquí ante ustedes, hermanos y hermanas, también que con un aplauso reconozcamos el esfuerzo de nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez, que es el jefe de los procesos de diálogo político designado por nuestro querido compatriota bolivariano, presidente Nicolás Maduro Moros. Felicitaciones, colega parlamentario presidente. Usted se merece este reconocimiento del país, porque es usted también, junto con el presidente Maduro, artífice de estos acuerdos primeros, de estos acuerdos parciales que se han alcanzado en ese escenario importante donde se dialoga con ese sector de la oposición, que ustedes lo conocen muy bien, lo conocemos muy bien, ese sector de la oposición. Es el sector de la oposición más apátrida y que, como se decía muy bien, ha sido llevado por el pueblo venezolano a sentarse en una mesa a dialogar, a sentarse en una mesa a ponerse de acuerdo entre venezolanos y venezolanas sobre los intereses de nuestro país. Así que haber alcanzado primero en el memorándum de entendimiento del 13 de agosto que se reconociera al único gobierno que existe en la República Bolivariana de Venezuela, que no es otro que el que preside nuestro hermano Nicolás Maduro Moros, haber alcanzado en la primera reunión de los grupos de delegados y de delegadas 2 acuerdos más un comunicado. El primero, que tiene que ver con y con sus condiciones y con la forma como se puede posibilitar que cesen las sanciones genocidas en la medida en que vaya siendo posible. No somos ingenuos, sabemos que esto no va a ser sencillo, sabemos que esto tomará tiempo, pero así como estamos dispuestos a ir a México y a cualquier lugar, también estamos dispuestos a insistir y a perseverar, porque el diálogo habrá de vencer y la paz seguirá consolidada mientras esté al frente del país el presidente Nicolás Maduro Moros. Quiero también destacar la participación de todos los delegados y delegadas. Allí está sentado, bueno, esa parte de la oposición. Está también Tomás, Freddy, Luis Emilio, Luis Aquiles, Stalin, Claudia, Mariela, Roberto, Enrique. Y están también los nuestros, correctamente dirigidos por nuestro jefe de delegación. Pero yo quiero saludar también, por ejemplo, a una joven que es diputada de este Parlamento y que también fue designada por el presidente Nicolás Maduro Moros como delegada. Me refiero a Jennifer Garbet, que está allí como parte de la delegación. Está también la compatriota bolivariana y colega parlamentaria Diva Guzmán. Está también nuestra ministra Jiménez, nuestra ministra Margao Godoy, 4 mujeres, 4 hombres y un jefe. Los otros 3 hombres que me acompañan son mi colega parlamentario Nicolás Ernesto Maduro Guerra, William Castillo y Larry Dabó. Nosotros estamos allí también. Lo ha expresado nuestro jefe, el presidente de la República, y nuestro jefe de los procesos de diálogo político, agradecidos con la hospitalidad y con la amabilidad con que hemos sido tratados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Estamos también reconociendo la perseverancia y el esfuerzo que hace el gobierno del Reino de Noruega. Reconocemos y agradecemos también el acompañamiento de la Federación Rusa y del Reino de los Países Bajos, designados y han estado presentes en todas estas reuniones, en todos estos acuerdos que nosotros hemos alcanzado. De manera que con este agradecimiento nosotros queremos decir que a pesar de los ataques vamos a seguir perseverando. A pesar de las reacciones epilépticas que se han venido dando como consecuencia de que se explora y se ve con claridad la posibilidad de poner por fin los intereses de los venezolanos y las venezolanas por delante, atacan los enemigos. Nosotros, al margen de estos ataques, vamos a continuar perseverando, vamos a continuar firmando acuerdos y vamos a continuar venciendo, porque el diálogo es el camino y nosotros seguiremos evitando a toda costa que aquí se salgan con la suya las que dicen que es peligroso ir a procesos electorales. Evitando a toda costa que aquí se salgan con la suya las que han querido llevar adelante magnicidios
o asaltos del poder por vías inconstitucionales y reñidas con las leyes venezolanas. Aquí va a seguir triunfando la paz, aquí va a seguir triunfando imponiéndose la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y aquí, con las orientaciones del presidente Maduro, habrá diálogo, diálogo y más diálogo hasta que haya acuerdos, acuerdos y más acuerdos y podamos devolverle a la patria todos sus intereses, todo su patrimonio y todo lo que de alguna manera se han robado esos que más temprano que tarde también habrán de ser castigados. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Se va a cerrar el debate. Se cierra. Voy a votar los dos acuerdos firmados en México. Una cierta confusión. Claro que hay que aprobar los acuerdos que se leyeron por parte de la Asamblea Nacional, pero la propuesta es que se ratifiquen los acuerdos de México para que queden como acuerdos firmes también de esta Asamblea Nacional. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, aprobado en México entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria PU. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el acuerdo correspondiente.